Un camionero encuentra a una mujer embarazada siendo atacada por un gato en la carretera. Lo que hizo fue algo que nadie imaginó. Esa noche solo pensaba en llegar a su destino, pero en medio del asfalto y la soledad frenó su mula. No sabía que ese alto lo iba a cruzar con su propia historia y que al salvarla a ella se iba a encontrar a sí mismo. Una historia donde lo chido se mezcla con lo inesperado y una bronca del tamaño del corazón de un chingón está por comenzar. La lluvia caía como plomo sobre el parabrisas y los limpiaparabrisas de la mula de Héctor se movían al ritmo de un corazón cansado. Las luces del tablero parpadeaban cada tanto, como si también sintieran el peso del camino. En la radio sonaba una cumbia vieja, distorsionada por la estática de la tormenta. Héctor gruñó y bajó el volumen con un golpe seco. «Pinche noche», murmuró, apretando el volante con fuerza. Había salido de San Rafael al atardecer, rumbo a Neuquén, con un cargamento de materiales eléctricos. Llevaba años recorriendo la Ruta 40, pero esa noche tenía otro sabor. Algo no cuadraba. Sentía el aire más denso, como si el silencio del desierto mendocino ocultara una verdad que estaba por explotar. Un rayo iluminó el horizonte y por un instante todo se volvió blanco. En ese segundo, una figura cruzó la carretera. Héctor soltó un grito. Pisó el freno con todo el cuerpo y la mula se fue de lado. El chirrido de las llantas sobre el asfalto mojado le perforó los oídos. El camión se detuvo a centímetros del barranco. ¡Chingada madre! Bajó de un salto resbalando en el barro. La luz de sus faros recortaba una silueta en medio de la lluvia. Una mujer, de pie, empapada, sola y embarazada. «¿Qué chingados haces ahí?», gritó corriendo hacia ella. La mujer no respondió, temblaba. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de ella. Entonces lo vio. Un gato flaco, de pelaje enmarañado, se le lanzaba encima como si fuera un demonio. No maullaba, gruñía. Los ojos, rojos como brasas, las garras, listas. Héctor reaccionó por instinto, agarró una pala del camión y le dio un golpe seco al animal, que chilló y desapareció entre los matorrales. La mujer cayó de rodillas, jadeando. Sus manos cubrían su vientre abultado. «¿Estás bien? ¿Te hizo algo?», preguntó, hincándose a su lado. Ella negó con la cabeza, sin soltar palabra. Apenas podía respirar. «Órale, súbete a la mula, te llevo al hospital». «No», susurró con voz ronca. «No puedo, no ahí». Héctor la miró de arriba abajo. El vestido mojado se le pegaba al cuerpo. Sangraba de una pierna. Sus pies descalzos estaban llenos de lodo. Tenía una mirada extraviada, como si viniera de otro mundo. «¿Cómo te llamas?». Ella dudó. «Luisa». «Bueno, Luisa, ya no estás sola. Vamos a movernos de aquí. Este lugar tiene bronca». Mientras la ayudaba a subir al camión, la lluvia se hizo más intensa. Una ráfaga de viento le cerró la puerta de golpe cuando entró. La mula rugió al arrancar, como si también sintiera la urgencia. En el retrovisor, Héctor creyó ver de nuevo al gato, quieto, observando. Pero no lo comentó, no quería parecer loco. «No esa noche». «¿Quieres decirme a dónde vas?», preguntó mientras retomaba el camino. Silencio. «Bueno, entonces yo decido. Vamos al próximo pueblo. Te revisan, te quedas a salvo y yo sigo mi ruta. Trato justo, ¿no?». «No, por favor. Solo llévame lejos de aquí», dijo Luisa mirando por la ventana como si esperara que algo lo siguiera. Héctor suspiró. Miró el tablero. Faltaban más de 200 kilómetros para el próximo desvío, y él no solía recoger a nadie. Pero había algo en esa mujer, algo que le removía los recuerdos que había jurado enterrar. Aceleró. «Órale pues, agárrate bien, Luisa, que esta mula no va a parar por un buen rato». Y así, en medio de la tormenta, comenzó el viaje que iba a cambiarles la vida. El parador estaba casi vacío. Apenas un trailero dormitando sobre la barra y un par de meseros que no tenían prisa por nada.
La tele colgada en una esquina mostraba un noticiero con el volumen bajísimo, apenas un murmullo que se perdía entre los truenos lejanos. Héctor bajó del camión y se estiró la espalda con un gruñido. La lluvia había cedido, pero el cielo seguía cargado como su cabeza. Luisa se había quedado dormida en el asiento del copiloto, envuelta en una cobija que él guardaba por si las dudas. Esa noche era justo eso, una duda enorme, envuelta en miedo y misterio. Entró al comedor con paso lento, como si no quisiera llamar la atención. Se sentó en la barra y pidió un café cargado, como su pinche vida. Le dijo al mesero con media sonrisa. El tipo se rió sin entender del todo y se fue por la taza. Entonces empezó a sonar esa canción. Los primeros acordes de Te he prometido, de Leo Dan, flotaron por el lugar como un fantasma amable. Héctor sintió que algo se le apretaba en el pecho. No escuchaba esa rola desde ella, Mariela. Los recuerdos no pidieron permiso. Entraron de golpe, con imágenes nítidas. La cocina de su vieja casa, ella bailando descalza con una taza de té en la mano, cantando a media voz. Luego la discusión. Las palabras duras, el portazo, el silencio que duró más de 15 años. ¿Todavía le duele?, preguntó de pronto una voz al lado. Héctor giró. El trailero de la barra lo miraba con una cerveza en la mano y ojos de quien ya lo había visto todo. Esa canción tiene filo, ¿no? Sí, cabrón, como navaja oxidada, respondió Héctor sin intentar sonreír esta vez. Dicen que uno no extraña a la persona, sino a quien era uno con ella. Héctor no respondió. Dio un trago largo a su café y dejó que el silencio hablara por él. Volvió al camión sin mirar atrás. Al abrir la puerta, vio que Luisa ya estaba despierta. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado en sueños. ¿Todo bien?, preguntó él, acomodándose al volante. Sí, solo soñé con mi mamá. Hace mucho que no la ves. Murió hace 3 años. No alcanzó a conocer a... Luisa se interrumpió, apretó los labios y giró la cara hacia la ventana. Héctor quiso decir algo que sonara útil, algo que arreglara el momento, pero no le salía nada. Arrancó la mula y se adentraron de nuevo en la carretera, con las luces tragándose la noche. ¿Y usted? ¿Tiene hijos?, preguntó Luisa de pronto sin mirarlo. La pregunta le cayó como un baldazo de agua helada. Tenía una hija. Bueno, la tengo, pero no nos hablamos. Hace años. ¿Por qué? Porque a veces uno es pendejo y no se da cuenta hasta que ya es tarde. Luisa asintió despacio, no hizo más preguntas. En su silencio, Héctor sintió una especie de respeto, como si entendiera sin necesidad de hurgar. La radio del camión sonó sola. Otra canción vieja. No la reconoció, pero hablaba de segundas oportunidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Héctor se preguntó si él todavía tenía una. La carretera principal estaba cerrada por un derrumbe. Héctor bufó, mirando las luces rojas del desvío y la fila de autos que se formaba como si fueran hormigas desorientadas. Consultó el GPS y, sin pensarlo mucho, giró hacia una ruta secundaria que conocía de años atrás. Vieja, solitaria, con tramos rotos, pero que lo sacaría más rápido del embotellamiento. «Vamos por el camino del diablo», murmuró, ajustando el retrovisor. Luisa dormía otra vez, o fingía, difícil saberlo. La mula avanzaba lenta por la ruta angosta, donde los árboles parecían cerrarse como una boca negra. Solo el sonido del motor y el crujido de las ramas bajo las llantas lo acompañaban. Entonces lo vio, un bulto en medio de la carretera, algo moviéndose. Al principio pensó que era un perro atropellado, pero no, era una persona. Héctor frenó de golpe. El camión se sacudió con un quejido metálico. Las luces altas revelaron la escena. Una mujer, embarazada, en el suelo, luchando con lo que parecía un gato grande, negro, que le saltaba encima una y otra vez. «¡No mames!», exclamó, y salió disparado de la cabina.
Corrió sin pensar, sin calcular. El animal gruñía con una rabia que no era normal. Tenía los ojos encendidos y el lomo erizado como si lo estuvieran electrocutando. La mujer gritaba desesperada, con las manos protegiendo su panza. ¡Órale, cabrón!, gritó Héctor y le lanzó una piedra que rebotó en el suelo junto al gato. El bicho soltó un chillido agudo, lo miró con odio y salió corriendo hacia la oscuridad del monte. La mujer cayó hacia atrás, jadeando. Héctor se arrodilló junto a ella. «¿Estás bien? ¿Te alcanzó a rasguñar?» Ella no respondía, solo respiraba rápido, los ojos clavados en el punto donde el gato desapareció. «Tranquila, ya se fue. ¿Puedes moverte?» La mujer asintió apenas. Tenía el vestido desgarrado y una pierna arañada, pero no parecía grave. Héctor la ayudó a levantarse. Sentía su cuerpo temblar como si estuviera hecho de papel. «Mi camión está ahí nomás, vamos». «¿Quién es usted?», susurró ella sin mirarlo. «Un trailero con mal timing, parece, pero ahorita no importa quién soy yo. Lo importante es sacarte de aquí». La guió con cuidado hasta la mula. Cuando abrió la puerta del copiloto, Luisa lo miró desde dentro, medio incorporada. «¿Quién es?» «Otra pasajera, con peores broncas que tú». Subió a la mujer, le ofreció una botella de agua y una manta vieja. Ella seguía sin decir mucho, apenas murmurando algo sobre no quería volver, no quería. Héctor cerró la puerta, dio la vuelta y se sentó al volante. Sus manos temblaban. «¿Te das cuenta?», dijo en voz baja, más para sí mismo que para las mujeres. «Esto ya no es un viaje, es una historia rara, de esas que nadie te cree». Encendió el motor. Las luces iluminaron de nuevo la carretera. Por un segundo, juró ver al gato en la orilla, inmóvil, como si los despidiera, pero no dijo nada. Solo apretó el acelerador y volvió al camino, sin saber que acababa de meter a bordo algo más que 2 mujeres. Había cargado con un secreto, y ese secreto iba a cambiarlo todo. La mujer se encogía en el asiento, abrazando su panza con ambas manos, los ojos cerrados, como si con eso pudiera apagar el dolor. Héctor se subió al volante rápido y apenas encendió la mula, sintió el ambiente más denso. No era el calor, era otra cosa, como si algo invisible se hubiera subido con ellos. Luisa miraba de reojo a la nueva pasajera. «¿Está bien?» «No lo sé, creo que tiene contracciones. Y no quiere hablar». «¿Quién es?» «Ni idea». La mujer soltó un gemido ahogado. Héctor miró por el retrovisor, sus manos sudaban. «Oye, ¿tienes dolores fuertes?», le preguntó, esta vez con más firmeza. «Sí», susurró sin abrir los ojos, «desde hace rato». «¿Y qué hacías sola en esa pinche carretera? ¿Dónde está el papá del chamaco?» Silencio. «¿Alguien te dejó ahí?», insistió Luisa, con tono más suave. La mujer finalmente abrió los ojos. Eran grandes, oscuros, llenos de algo que parecía miedo viejo, de ese que no se va aunque uno se cambie de ciudad. «No puedo decir», murmuró. «No, no deben saber que hablé con nadie». Héctor soltó una carcajada amarga. «¿No deben saber? ¿Quiénes? ¿Los hombres de negro o qué? Mira, no estás en una película, esto es real, y si sigues callada, ese chamaco va a nacer aquí, en esta mula, y ni yo ni ella», señaló a Luisa. «Somos doctores». La mujer bajó la mirada, se mordió el labio, y luego, como si se le cayera algo de encima, empezó a llorar en silencio. «Me escapé de una casa donde me tenían encerrada. No era mi casa, no era mi gente, solo me usaban». Luisa se giró por completo. «¿Te secuestraron?» «No, no fue así exactamente. Fue más como una promesa rota, un «te vamos a cuidar» que terminó siendo otra cosa». Héctor frunció el ceño sin entender del todo. «¿Y ese pinche gato?» La mujer respiró hondo. Lo tenían ahí, siempre estaba cerca, era como una señal. Si el gato te seguía, era porque alguien venía por ti. Si te atacaba, era porque ya te había ido. «¡Qué pinche locura!», murmuró Héctor acelerando. El camino seguía angosto, sin señal, sin luz. Solo ellos tres,
y la sensación de estar cargando algo mucho más pesado que un embarazo. Luisa se inclinó hacia adelante tratando de verla mejor. ¿Cómo te llamas? Rebeca. Bueno, Rebeca, te vamos a ayudar. No sé cómo, pero ya estás aquí. Ya no estás sola. Héctor tragó saliva. No estaba seguro de poder ayudar a nadie. Ni siquiera había podido ayudar a su propia hija cuando más lo necesitaba. Pero algo en esas dos mujeres lo tenía despierto, tenso, alerta. Como si la vida le hubiera echado en cara todo lo que había dejado pasar. Vamos a buscar un lugar seguro, dijo. Un hospital, una posta, lo que sea. No hospital, dijo Rebeca de golpe. Si llego a uno, me encuentran. Ellos tienen ojos en todas partes. Héctor golpeó el volante con la palma. Pues qué chingados hiciste para que te busquen así. Rebeca lo miró por el retrovisor. Tuve un hijo con el hombre equivocado. Y con esa frase, el silencio volvió a caer en la cabina como una losa. La mula seguía su camino. Pero ahora, más que transportar carga, arrastraba secretos que apenas comenzaban a salir a la luz. El motor zumbaba parejo, como si tratara de tranquilizar lo que adentro de la cabina se volvía cada vez más incómodo. Héctor ajustó el retrovisor para echarle otro vistazo a Rebeca, que dormía con la cabeza recargada en la ventana. O eso parecía. No confiaba del todo. Luisa, en cambio, iba callada, mirando el paisaje oscuro que pasaba lento por la ventana, con los brazos cruzados sobre su vientre. ¿Sabes qué se me hace raro?, soltó Héctor, sin quitar la vista del camino. Que tú tampoco hablas mucho. Luisa lo miró de reojo, sin expresión. No hay mucho que decir. Chale, me recoges en plena tormenta, te subes a un camión con un desconocido y ahora recogemos a otra mujer embarazada que sale de una historia de miedo y no hay mucho que decir. ¡Qué huevos! No tenía opción, y tú tampoco, eso le picó. Pero tenía razón. ¿Cómo terminaste sola en la carretera?, insistió. Porque me digas lo que me digas, algo no cuadra. Luisa bajó la mirada, se acomodó en el asiento y suspiró. Vengo de Jujuy, me iba a casar. Y me arrepentí. Silencio. Héctor esperaba más, pero ella no soltaba prenda tan fácil. ¿Te escapaste el mismo día o qué? Una semana antes. Me di cuenta que el hombre con el que iba a casarme no era quien decía ser, que me estaba aislando, poco a poco. De mi familia, mis amigas, de todo. Típico pinche controlador, masculló Héctor apretando el volante. Luisa lo miró, esta vez con una chispa en los ojos. Sí, y cuando le dije que me iba, se puso violento. Me amenazó, me dijo que si me iba, no solo me iba a arrepentir yo, sino también mi bebé. Héctor sintió que algo se le revolvía en el estómago. ¿Y lo denunciaste? No confío en nadie, ni en policías, ni en jueces. Mi mamá fue a pedir ayuda una vez. Salió peor. A las 2 semanas la golpearon afuera de su trabajo. Le rompieron 2 costillas. Pinche mundo podrido, murmuró él. La lluvia empezaba a regresar, ahora como una llovizna suave, casi nostálgica. Luisa giró el rostro hacia la ventana, como si necesitara espacio para respirar. ¿Y tú? ¿Por qué recogiste a alguien como yo? La pregunta lo agarró en curva. No lo había pensado mucho, o sí, pero no quería admitirlo. No sé, tal vez porque tengo una hija, o tenía. No sé ni dónde está. No me habla desde hace años, y tú me recordaste algo de ella. El mismo tono al hablar, el mismo silencio terco. Luisa sonrió apenas, por primera vez. ¿Y qué le hiciste? Ser un papá de la chingada. Nunca estuve cuando debía. Y cuando quise estar, ya era tarde. La cabina se llenó de un silencio distinto. No era incómodo. Era ese tipo de silencio que se da cuando 2 personas se reconocen en sus pedazos rotos. Entonces, ¿vamos caminando juntos un rato?, dijo Luisa sin mirarlo. Hasta donde la mula aguante, respondió Héctor, y siguieron adelante, mientras el asfalto se abría como una promesa incierta. Ya no eran 2 extraños, eran 2 almas heridas que, sin quererlo, empezaban a confiar, aunque el pasado siguiera colgado del espejo retrovisor.
La madrugada avanzaba lenta, como si arrastrara los pies. Las luces de la mula rompían la oscuridad de la ruta como cuchillo en tela vieja. Adentro, el silencio empezaba a pesar más que el motor. ¿Tienes miedo?, preguntó Héctor sin mirarla. Luisa se acomodó la bufanda sobre el cuello. La tela aún olía a humedad. Siempre. ¿De él? Ella tardó en responder. Sus dedos jugaban con una pulsera de hilo rojo, deshilachada. No es solo él, es todo lo que viene con él. Su familia, su dinero, su forma de hacer que parezca que tú eres la loca, aunque seas la que corre por su vida. Héctor asintió con la cabeza. Sabía de ese tipo de gente. Los que hablan bonito en público, pero en casa son otra cosa. Los que te destruyen de a poquito. ¿Y no hay nadie que te pueda ayudar? Una hermana, una amiga, algo. Tenía una amiga, la única que me creyó. Le mandé un mensaje antes de irme, pero no contestó. Capaz ya la amenazaron también. Chingado, soltó él, golpeando el volante con la palma. Luisa lo miró, sin sorpresa. ¿Qué ibas a hacer conmigo, Héctor? ¿Dejarme en el siguiente pueblo y seguir como si nada? Él respiró hondo. Esa era justo la pregunta que le venía dando vueltas desde hacía rato. No lo sé, la neta. No soy un héroe, ni quiero broncas. Tengo 61 años, Luisa, y ya arrastré suficientes fantasmas. Pero tampoco soy de los que ven y se hacen pendejos. Luisa desvió la mirada. Afuera, el paisaje era puro campo abierto, casas viejas, postes torcidos y vacas que parecían sombras. Te creo. Se nota que no eres de los que miran para otro lado. Por eso estoy aquí. ¿Y tú qué esperas que haga? Nada. Solo que no me entregues, que no me expongas. El silencio volvió, pero esta vez tenía filo. Mira, dijo Héctor tras unos minutos, en 2 horas llegamos a un pueblo que conozco. Hay una señora que tiene un hostal pequeño, de confianza. Si quieres te dejo ahí. Nadie pregunta nada y te puedes quedar hasta que decidas qué hacer. ¿Y tú? Yo tengo que seguir. El camión no se maneja solo. Luisa asintió. Se notaba que quería decir algo más, pero se lo guardó. De pronto, Rebeca desde atrás se movió en el asiento y soltó un quejido bajo. ¿Están seguros que no nos siguen?, preguntó con voz rasposa. Héctor revisó el retrovisor por reflejo. No he visto luces desde hace un rato. Yo soñé que ese gato estaba otra vez, que se metía al camión y me hablaba. «Ay, no empieces con tus cosas, Rebeca», dijo Luisa bajando la voz. No es broma. Dijo que ellos ya sabían por dónde íbamos. Héctor tragó saliva. Bueno, pues que vengan, a ver si les gusta pelear con un trailero viejo y una pala oxidada. Las 2 mujeres se rieron bajito. Por primera vez desde que subieron sonaban menos rotas. Pero la tensión seguía ahí, en el aire, porque lo que Héctor no decía era que él también tenía miedo. Miedo de estar metiéndose en algo que lo iba a sacar de su ruta para siempre. Y aunque no lo admitiera, en el fondo sabía que no iba a dejarlas. No podía, no esta vez. El sol ya asomaba tímido por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja cansado. Héctor paró la mula a un lado de la ruta, junto a una vieja estación de servicio cerrada. Era momento de hacer una llamada. Sacó su celular, bajó del camión y se alejó unos metros, asegurándose de que ninguna de las mujeres escuchara. Marcó un número que no usaba desde hacía años. Bueno, Sergio, soy Héctor. Un segundo de silencio, y luego la voz al otro lado se llenó de sorpresa. No jodas, Ramírez. ¿Estás vivo, cabrón? Más o menos. Tienes 1 minuto. Por ti, hasta media hora. ¿Qué pasó? Héctor se rascó la cabeza dudando por dónde empezar. Estoy en la ruta, camino a Neuquén. Recogí a una mujer embarazada, huyendo de alguien. Dice que no puede ir a la policía, que el tipo que la busca tiene poder, mucho. ¿Cómo se llama? Luisa. Pero no sé si ese es su nombre real. Viene con otra mujer también embarazada. A esa la encontramos anoche, en medio del monte. Atacada por un pinche gato loco. Sergio rió, pero fue una risa corta, tensa. ¿Un gato? ¿Qué clase de cuento es ese?
No lo sé, hermano, pero esta historia me huele feo. Y si tú me dices que me baje de este barco, lo hago ahora. Hubo un silencio largo. Héctor podía oír el tecleo del otro lado como si Sergio buscara algo en la compu. «Escúchame bien, viejo», dijo al fin. «Si la mujer viene huyendo de un tal Rafael Gómez, más te vale mantenerte lejos. Ese cabrón es intocable. Tiene propiedades, empresas, amigos en todos lados. Y sí, ya ha habido denuncias, pero nunca prosperan. ¿Y tú crees que ella viene de ahí? No me cabe duda. He visto mujeres así antes, asustadas, rotas, pero vivas, hasta que desaparecen». Héctor sintió que algo se le cerraba en el pecho. «¿Qué harías tú? La verdad, me bajaría del lío, pero como te conozco, sé que ya estás metido hasta el cuello. Así que si vas a seguir, hazlo bien, sin dejar rastro, sin confiar en nadie. ¿Puedo contar contigo? Siempre. Pero si esto se pone feo, no me pidas milagros. Ya no soy el mismo, Héctor, y tú tampoco. Lo sé. Gracias, carnal». Colgó y se quedó viendo el cielo un rato. El viento traía olor a tierra mojada y a problemas. Volvió al camión. Luisa lo esperaba con la mirada clavada en él. No dijo nada, pero se notaba que sabía que la llamada era sobre ella. «¿Y?», preguntó. «Vamos a tener que movernos con más cuidado. No podemos parar mucho ni hablar con cualquiera». «¿Hablaste con un policía?» «Con el único que todavía confío». Luisa bajó la mirada. Rebeca seguía dormida con la cabeza ladeada y las manos sobre el vientre. Héctor puso el camión en marcha. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Luisa. «Primero a buscar un lugar seguro, y luego ya veremos». Pero en el fondo sabía que no había marcha atrás. Ya estaba dentro, y si ese tal Rafael los estaba buscando, entonces el viaje apenas comenzaba. El calor comenzaba a colarse por las rendijas del parabrisas. Héctor sintió el sudor bajarle por la nuca cuando entraron al pequeño pueblo de Chos Malal. Tenía la lengua seca y el tanque de la mula casi en reserva. Había una estación a las afueras, medio escondida entre árboles, con un solo surtidor funcionando. «Vamos a cargar y salir volando», murmuró, más para sí que para las mujeres que lo acompañaban. Mientras descendía del camión, algo le picó en la nuca. Esa sensación, esa corazonada rara que siempre lo salvaba antes de un mal movimiento. Miró hacia atrás, al otro lado de la calle polvorienta. Un coche negro, vidrios polarizados, motor encendido, quieto, muy quieto. No era de los que pasan por ahí. No en ese lugar, no a esa hora. Pinche intuición, pensó, y empezó a cargar combustible. Desde la cabina, Luisa lo miraba. Luego siguió su mirada hasta dar con el coche. Se le fue el color de la cara. Se encogió en el asiento, como queriendo desaparecer. «Es él», dijo casi sin voz. Héctor levantó la vista directo al parabrisas del coche. No alcanzaba a ver rostros, pero sentía la mirada clavada en él, como un dardo. Entró a la tienda de la gasolinera y pidió una botella de agua, mientras fingía revisar los chicles. Desde la ventana pudo ver cómo el coche seguía ahí, sin moverse un centímetro. El corazón le latía más rápido. No era miedo, todavía no. Era rabia contenida. Pagó y salió con paso firme. Ya no intentaba disimular. Subió a la mula y cerró la puerta con fuerza. «¿Estás segura que es él?», le preguntó a Luisa. «Es uno de ellos. Lo vi en la casa. Es su gente. Siempre andan en ese coche». Héctor encendió el motor. «¿Saben qué? Vamos a darles la vuelta». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rebeca, que apenas despertaba. «Nada ilegal, pero tampoco voy a dejar que nos sigan como si fuéramos borregos». Tomó una calle lateral y luego otra. Condujo despacio, doblando por callejones sin salida, calles de tierra y cruces sin nombre. Al cabo de unos minutos lo vio por el espejo, el coche negro girando detrás de ellos, 2 cuadras atrás. Lento, persistente. «Ya estuvo», murmuró. «Se quieren pasar de vivos». Giró bruscamente hacia un puente viejo de hierro,
Cruzó con velocidad y se detuvo justo del otro lado, en una bajada escondida por arbustos. Apagó las luces, todos contuvieron la respiración. El coche pasó, despacio, como buscando, pero no los vio. «Ahora sí», dijo Héctor, encendiendo de nuevo. «Nos vamos por donde no hay camino». Regresaron a la ruta tomando un desvío que ni siquiera el GPS reconocía. Era una de esas rutas que solo los camioneros viejos conocían de memoria. Luisa respiró profundo. «Gracias. No me agradezcas todavía. Esto se está poniendo más cabrón de lo que pensé. ¿Y qué vas a hacer?» Héctor miró el camino polvoriento frente a ellos. «Lo que haga falta, porque ya no era solo un favor, ni una coincidencia. Era una lucha. Y él, aunque no lo dijera, ya había elegido su bando. La ruta secundaria que tomaron parecía sacada de otro tiempo. Era puro ripio, con curvas ciegas y postes torcidos que apenas sostenían los cables. La mula se sacudía a cada rato, pero Héctor la controlaba como si fuera parte de su cuerpo. Luisa iba callada, mirando el camino como si buscara algo que no sabía si quería encontrar. Rebeca dormía de nuevo, agotada, sus manos aferradas al vientre como si de eso dependiera su mundo. «¿Y entonces?», soltó Héctor, rompiendo el silencio. «¿Vas a contarme de una vez qué pasó?». Luisa tardó en responder. «Ya sabes lo importante. Sé lo que dijiste, pero no lo que no estás diciendo». Ella respiró hondo, luego habló sin mirarlo. «Estuve con un hombre durante casi 3 años. Al principio era chido, carismático, atento. Me hacía sentir especial, hasta que dejé de ser útil. Empezó a controlar todo. Con quién hablaba, qué comía, cómo me vestía. Me quitó el celular, el trabajo, la calle. Me dejó sola». Héctor apretó la mandíbula. Ese tipo de cabrón ya lo conocía y lo odiaba. «Cuando me embaracé pensé que todo iba a cambiar, que iba a volver el hombre bueno. Pero no, empeoró, me encerró. Me dijo que el bebé no podía venir al mundo así, que tenía que hacer lo correcto. Y lo correcto, para él, era hacerme desaparecer». «¿Y te escapaste?». «Una noche, cuando se quedó dormido. Agarré lo poco que tenía y corrí. Ni siquiera tomé los zapatos. El camión avanzaba lento». Héctor tragó saliva. «¿Y si te encuentra?». Luisa lo miró, por primera vez con miedo real en los ojos. «Si me encuentra, me mata. O peor, me quita al bebé y me hace ver como si yo estuviera loca». Un silencio denso cayó en la cabina. Héctor bajó la mirada al tablero. La aguja del combustible bajaba más rápido de lo normal, pero lo ignoró. «¿Cómo se llama?». «No quiero decirlo». «No todavía». Él asintió. No insistió. Ya bastante había dicho. Pero algo se removía dentro de él, una voz vieja, un recuerdo borroso. Su hija, Florencia, con apenas 20 años, gritándole en la puerta: «Nunca estuviste cuando te necesité, solo cuando ya era tarde». Y él, sin saber qué responder, miró a Luisa de reojo. La vio frágil, pero entera, rota, pero con fuego en los ojos. Igualita a Florencia cuando se iba, con la mochila al hombro y las lágrimas tragadas. «¿Sabes?», dijo él, «yo tuve una hija. Bueno, la tengo, pero ya no sé si me considera su papá». Luisa lo miró en silencio. «Me fui por trabajo, por plata, por lo que fuera. Me perdí cumpleaños, graduaciones, peleas, abrazos, y cuando quise volver ya no había puerta». «¿Y la has buscado?». «Sí, pero no contesta. Y la neta, me da miedo encontrarla y que no me reconozca». Luisa bajó la vista pensativa. «A veces, el abandono no se siente como un portazo, se siente como un silencio que nunca termina». Héctor la miró. No dijo nada, solo volvió la vista al camino, porque sabía que aunque no pudiera enmendar su pasado con Florencia, tal vez todavía podía hacer algo por Luisa, por ese bebé, por sí mismo. Y sin darse cuenta, ya había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás. El cielo tronó como si se fuera a partir en dos. La lluvia, intensa y furiosa, golpeaba la cabina de la mula como piedras. La visibilidad era mínima,
y el limpiaparabrisas apenas servía de algo. Héctor apretaba el volante con fuerza, guiándose por la memoria más que por lo que veía. Luisa respiraba agitada a su lado. Sudaba frío, la cara pálida, los labios mordidos. Héctor ya había notado los movimientos incómodos desde hacía rato, pero no quiso decir nada, hasta que ella soltó un quejido que le heló la sangre. ¿Todo bien? No sé, dijo entre dientes. Me duele mucho y siento presión. Rebeca se incorporó desde atrás, alarmada. ¿Estás en labor? No sé. Me duele, carajo. El camión patinó un poco al cruzar un charco profundo. Héctor bajó la velocidad. El corazón le latía como martillo. No puede ser ahora, murmuró. No aquí, no en esta pinche tormenta. Está viniendo, gritó Luisa, retorciéndose en el asiento, sujetándose la panza con ambas manos. «Oríllate, Héctor», ordenó Rebeca ya completamente despierta. Encontró una curva amplia, medio resguardada por unos árboles, y detuvo el camión como pudo. Bajó la marcha, puso freno de mano y giró de inmediato hacia Luisa. «Tranquila, ya pasó lo peor, ¿sí? No ha pasado nada. Va a nacer. Chingada madre». Héctor bajó rápido, abrió la puerta del copiloto y se trepó por el otro lado para ayudarla a recostarse. Rebeca ya le ponía una cobija debajo, improvisando un lugar seco con lo que encontraban. Héctor temblaba, no por el frío, por la impotencia. «¿Tienes toallas, agua, lo que sea?», preguntó Rebeca. Él buscó en su caja de herramientas, sacó una botella de agua, un trapo limpio y unas mantas viejas. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Luisa gritó fuerte, como sacando todo lo que llevaba guardado desde meses atrás. Rebeca tomó control sin dudar, con una firmeza que sorprendió a Héctor. «Tú, ponte ahí», le dijo. «Sostén su mano, háblale, que no se sienta sola». Él obedeció, torpe, con las manos frías y el corazón reventándole en el pecho. «Luisa, ya casi, resiste, ¿sí? Ya casi, mija. No soy tu hija», soltó ella entre gritos, pero sus ojos decían otra cosa. No había odio, solo miedo. «Lo sé, pero igual no voy a dejarte». Y en medio del trueno más fuerte de la noche, con el camión temblando y el viento golpeando las ventanas, un llanto rompió el silencio. Un llanto chiquito, nuevo, limpio. Rebeca alzó al bebé con manos firmes, envolviéndolo en una manta mientras Luisa se dejaba caer sobre el asiento, exhausta y llorando. «Es una niña», anunció Rebeca. «Está viva y fuerte». Héctor se quedó sin palabras. Solo miraba a la criatura, con los ojos llenos de algo que no entendía, algo entre ternura, miedo y redención. Luisa, con la voz apenas audible, susurró: «Gracias por no irte». Héctor le apretó la mano y por dentro sintió que algo en él también había nacido esa noche. No sabía qué iba a pasar mañana, ni cómo iban a seguir. Pero por primera vez en años no se sentía solo en el camino. El sonido del llanto recién nacido aún flotaba en el aire como un eco milagroso. Afuera, la tormenta se alejaba poco a poco, como si el universo entendiera que ya había pasado lo peor. Dentro de la cabina, el calor humano desplazaba el frío. Rebeca sostenía a la bebé con una ternura que no se le conocía hasta ahora. La envolvía con una manta, la mecía y le hablaba bajito, como si le estuviera contando un secreto. Héctor tenía el celular pegado a la oreja. En la otra línea, una enfermera de guardia le hablaba rápido, con tono firme. «¿El cordón está pulsando todavía?» «No, ya no». «Entonces, átalo con algo limpio. ¿Tienes hilo o una agujeta?» «Sí. Espérame. Sí, ya lo tengo». «Bien, hazlo con cuidado, a unos 4 centímetros del ombligo, luego corta el cordón». «¿Cortarlo? ¿Con qué? ¿Tienes una navaja? Desinféctala. Alcohol, fuego, lo que tengas». Héctor buscó entre sus cosas, sacó su vieja navaja Victorinox, la limpió con lo poco de alcohol que quedaba en el botiquín y la pasó por el encendedor hasta que la hoja estuvo al rojo vivo.
Listo. Corta, pero con decisión. No tiembles. Héctor obedeció. El silencio que vino después fue como una pausa sagrada. Luego, la bebé soltó otro llanto agudo. Ya está. Todo bien, dijo Rebeca con una sonrisa inesperada. Es fuerte, como su mamá. Luisa apenas podía hablar. Estaba pálida, pero consciente. Héctor se inclinó hacia ella. ¿Estás bien? No sé qué hubiera hecho sin ustedes. Tal vez sobrevivir, como siempre lo has hecho. Ella lo miró. Sus ojos estaban llenos, no de lágrimas, sino de algo más denso. Gratitud, sí, pero también miedo. Y un peso que todavía no había soltado. Ya con la bebé en brazos, Rebeca le preguntó algo que flotaba en el aire desde que todo comenzó. ¿Y ahora qué, Héctor? Él no respondió de inmediato. Se pasó la mano por la cara, agotado. No lo sé. No puedo llevarlas a un hospital. Y tampoco puedo quedarme parado aquí a esperar que ese coche negro vuelva. Podemos buscar una posta rural, sugirió Rebeca. Una comunidad chica, donde no pregunten mucho. O dejarme, dijo Luisa de repente, débil pero firme. Déjame en algún lugar seguro. Sigue tu camino. Héctor apretó los dientes. ¿Y si te encuentran? ¿Y si no estás lista para defenderte? ¿Crees que tu hija merece eso? Luisa lo miró largo. No dijo nada más, pero algo en su mirada cambió, como si entendiera que por primera vez no estaba sola. Cuando Rebeca se durmió con la niña en brazos y Luisa descansaba débil pero tranquila, Héctor bajó del camión un momento. Se paró junto a la mula, mirando el amanecer con las manos en los bolsillos. Sacó su billetera. Dentro, una foto vieja, arrugada. Florencia, su hija, cuando tenía 10 años. En la parte de atrás, escrito con lápiz, «Papá, no me olvides». La culpa le cayó como piedra. «¿Y si esto es la vida dándome una segunda oportunidad?», murmuró. El viento no respondió, pero en su pecho algo se encendía. Volvió a la cabina. Miró a Luisa dormida, al bebé en brazos de Rebeca. Todo era real. Todo estaba en sus manos. Sabía que seguir con ella significaba meterse de lleno, que no había marcha atrás, pero también sabía que dejarlas sería repetir lo que hizo con su hija. ¿Y ustedes qué harían?, preguntó en voz baja mirando por el retrovisor hacia el camino. ¿Seguiría a Héctor con ellas arriesgándolo todo? ¿O tomaría la ruta fácil y volvería a su soledad? Déjalo en los comentarios. ¿Tú qué harías? Lo único seguro era que el destino ya estaba arriba de esa mula y no pensaba bajarse. El amanecer se filtraba por el parabrisas como una promesa frágil. Luisa, envuelta en mantas, miraba por la ventana sin parpadear. Héctor sentía que el silencio estaba por reventar. No era el silencio de la calma, sino el de las verdades que ya no pueden quedarse guardadas. «Ya no podemos seguir así», dijo él con voz ronca. «Tienes que decirme quién es, con nombre y apellido». Luisa lo pensó unos segundos. Luego bajó la cabeza y lo soltó. «Rafael Gómez». Héctor frunció el ceño. «¿El mismo Rafael Gómez, el empresario?» «Sí, ese mismo». El aire en la cabina se volvió más pesado. «¿El de las constructoras? ¿El que sale en la tele dando donativos a hospitales?» «Ese», respondió Luisa sin mirarlo. «El que tiene cámaras en todas partes y amigos en todos los escritorios importantes. El que puede desaparecer a alguien con una llamada». Héctor se quedó quieto. Lo conocía de nombre. Y no solo eso. Una vez lo vio de lejos en una entrega de materiales en Neuquén. Lo recordaba perfectamente. Bien vestido, rodeado de hombres armados, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Y por qué no quería que naciera su hija? Porque nunca quiso que nadie supiera que existía. Para él, yo era un desliz, una aventura. Pero cuando quedó claro que no iba a abortar, cambió. Me encerró, me aisló. Dijo que si hablaba, me iba a arrepentir toda la vida. Rebeca escuchaba desde atrás, abrazando a la bebé. Su rostro reflejaba algo entre rabia y miedo. ¿Y lo denunciaste? Luisa soltó una risa amarga. ¿A quién?
¿A sus amigos fiscales? ¿A su primo el juez? Héctor encendió el motor sin decir nada. Las llantas rechinaron sobre la grava cuando retomaron la ruta. No hablaba, pero algo hervía dentro de él. No era solo indignación, era otra cosa, más personal. ¿Sabes qué pienso?, dijo finalmente. Que este cabrón no busca a su hija por amor, la busca por control, porque es la única mancha en su reputación perfecta. Exacto, asintió Luisa. Si la gente supiera quién es de verdad, se le cae todo. ¿Y qué piensas hacer? Sobrevivir, aunque sea lo único que me quede. Mientras la carretera se abría frente a ellos, Héctor recordó una noche vieja, años atrás, cuando Florencia llegó a casa con un ojo morado. Su novio de entonces, un hijo de vecino arrogante, se había atrevido a levantarle la mano. Héctor quiso matarlo, pero cuando fue a buscarlo, Florencia ya se había ido. No quería que él lo arruinara todo. Nunca volvió, y ahora tenía a otra hija de alguien más, herida, rota, pero luchando, y a una bebé que aún no sabía qué clase de mundo la esperaba. «No voy a dejar que te toque», dijo de pronto sin mirarla. «¿Qué? A ese tal Gómez. No va a tocarte ni a ti ni a tu hija. No mientras yo esté vivo». Luisa se quedó en silencio. Luego con voz baja murmuró: «¿Y qué vas a hacer contra alguien como él?». Héctor miró por el retrovisor. Nada detrás. Solo camino. «No lo sé, pero de algo estoy seguro. Ya no voy a quedarme callado». A lo lejos, un cartel oxidado anunciaba un desvío hacia una vieja localidad minera abandonada para el turismo rural. Pocas casas, casi nadie. El lugar perfecto para desaparecer por un rato. Héctor giró sin preguntar. «¿A dónde vamos?», preguntó Rebeca. «A pensar con calma, a escondernos, aunque sea un par de días. Ese hombre juega a largo plazo, pero yo también sé esperar». La mula rugió mientras avanzaban por el camino de tierra. El polvo se alzaba detrás de ellos como si borrara sus huellas. Pero en algún lugar, alguien ya sabía que Héctor Ramírez no era solo un camionero más, y que había decidido ponerse de pie. El camino de tierra que llevaba al pueblo viejo era angosto, lleno de baches y maleza que rozaba la mula como si quisiera detenerla. Héctor iba atento, con los ojos fijos en los espejos. No había visto ningún vehículo desde hacía rato. Todo estaba demasiado tranquilo, hasta que lo vio. Una camioneta doble cabina, gris oscuro. Apareció de la nada en un cruce sin señalizar. No traía placas. Se atravesó de frente, bloqueando el paso. Dos hombres bajaron con rapidez. Llevaban chamarras negras y gafas oscuras, aunque no había sol. Héctor frenó de golpe. El polvo levantado por la mula los envolvió por un segundo. Rebeca se cubrió la boca. Luisa abrazó a la bebé, que comenzó a llorar. «No se muevan», dijo Héctor, bajando el vidrio solo unos centímetros. Uno de los hombres se acercó con paso firme. Tenía cara de pocos amigos y una pistola asomando en la cintura. «¿A dónde tan deprisa, jefe?», preguntó, sin quitar la sonrisa torcida. «Trabajo, entrega atrasada», respondió Héctor con calma fingida. «Qué raro, porque nos dijeron que por aquí iba pasando una mujer que no debería andar suelta, con un bebé que no debería existir». El segundo hombre sacó una foto arrugada del bolsillo. «Luisa, no tengo idea de qué hablas», dijo Héctor, arrancando con un ligero movimiento. Tranquilo, no hagas tonterías», gritó el primero, golpeando la puerta del camión. Héctor ya no lo escuchaba. Apretó el acelerador y la mula rugió como bestia herida. Atravesó el polvo y esquivó por un costado la camioneta, raspando la defensa contra una piedra. Los hombres gritaron. Uno disparó al aire, pero ya estaban en fuga. «¿Nos están disparando?», gritó Rebeca cubriéndose la cabeza. «Solo fue advertencia», respondió Héctor, maniobrando como en sus años mozos. «Pero si nos alcanzan, va a ser otra historia». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Luisa, con la bebé llorando entre sus brazos. Ahora confían en un viejo chofer que conoce estos caminos como las líneas de sus manos.
Héctor giró bruscamente hacia un sendero sin nombre, cubierto de ramas y piedras, un camino olvidado que usaban los camiones en los 80 para esquivar los retenes militares. «Nadie más se mete por aquí», murmuró. «Nadie que no sepa lo que hace». Las ramas golpeaban los espejos, el motor se forzaba pero seguía. La mula respondía como si supiera que su carga era más importante que cualquier mercancía que hubiera llevado antes. «¿Y si nos siguen?», preguntó Luisa. «Los vamos a escuchar. Este terreno no permite ir rápido. Si entran sabremos. Pero si se quedan en la ruta, ganamos tiempo». Rebeca, aún agitada, miraba al bebé como si contara sus respiraciones. Héctor se concentraba, esquivando piedras, girando con precisión. Sabía que una mala maniobra los podía volcar. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo Luisa de pronto. «Que haya gente capaz de perseguir así a una mamá con su hija recién nacida». «No es gente», respondió Héctor. «Son cobardes con poder. Y los cobardes con poder son los más peligrosos». Después de casi una hora de avance lento, encontraron una cabaña vieja, abandonada, a un costado del sendero. Héctor frenó frente a ella, bajó con precaución, revisó el lugar por dentro y fuera. «No es mucho, pero es algo». «¿Es segura?», preguntó Rebeca. «Más que la carretera». Entraron. Polvo, telarañas, pero un techo firme y paredes que todavía aguantaban. Luisa se recostó con la bebé. Rebeca improvisó una colchoneta con mantas. Héctor cerró la puerta con una barra de madera atravesada. Encendió una linterna vieja y se sentó junto a la ventana, en silencio. «¿Crees que vuelvan?», preguntó Luisa en voz baja. «Estoy seguro de que ya avisaron a su patrón». «Entonces, ¿nos van a encontrar?». Héctor apretó la mandíbula, luego la miró fijo. «No, si yo puedo evitarlo». Y por primera vez en su vida no se sintió solo, ni perdido, ni incompleto. Se sintió responsable, y eso lo cambió todo. La noche cayó sin anunciarse. El bosque empezó a crujir, y el aire se volvió más denso. Héctor tomó un desvío apenas visible entre los árboles, guiado por la memoria. Luisa y Rebeca no preguntaron nada. Confiaban en el instinto de ese hombre que parecía conocer cada curva del país. Después de media hora de camino estrecho, apareció la silueta de la vieja estación. «Aquí es», dijo Héctor con voz baja. Era una estación de tren olvidada, de esas que los mapas ya ni marcan. En sus años mozos, la usaba para descansar en viajes largos. Tenía una pequeña oficina de concreto y un galpón cubierto de láminas oxidadas. No era acogedor, pero ofrecía techo, silencio y, sobre todo, invisibilidad. Bajaron en silencio. El crujido de la grava bajo los pies retumbaba como si el lugar supiera que llevaba años sin visitas. «¿Vivías aquí?», preguntó Luisa cargando a la bebé dormida. «Dormía en mis rutas largas, cuando necesitaba desaparecer un rato. Aquí nadie busca a nadie». Rebeca entró primero, revisando con su linterna. Ratas, telarañas, pero nada peligroso. Limpiaron un rincón con lo que pudieron. Armaron un campamento improvisado con cobijas y cajas. Héctor prendió una lámpara de gas. La luz naranja llenó el espacio con un aire de nostalgia vieja. Después de cenar algo frío, el silencio volvió. Solo se escuchaba el canto lejano de los grillos y el crujir de los árboles al moverse con el viento. Luisa se acercó a Héctor, que fumaba sentado en una silla rota, viendo la oscuridad como si esperara que algo saliera de ella. «¿Puedo preguntarte algo?». Él asintió sin mirarla. «¿Tu hija? ¿Qué pasó realmente entre ustedes?». Héctor dejó escapar el humo con lentitud. Por un momento pensó en mentir, decir algo simple, sin emociones, pero ya no tenía sentido guardar tanto. «Era mi única hija, Florencia. Tenía carácter fuerte, igual que su mamá. Inteligente, terca, noble, todo al mismo tiempo». Hizo una pausa. «Yo no estuve. Siempre tenía una excusa para trabajar más, viajar más, estar lejos. Me perdí todo. Sus primeras palabras, su primer día de escuela, sus cumpleaños,
todo. Luisa se sentó junto a él en el suelo. ¿Y la buscaste después? Cuando ya era grande, pero ya no quería saber de mí. Me dijo que no me odiaba, que solo no podía confiar en alguien que siempre la dejaba esperando. Su voz se quebró, apenas un poco. Me escribió una carta, una vez. Me dijo: no quiero que me quieras cuando te convenga, quiero que me quieras cuando estorbe. Y desde entonces, nada. Luisa lo escuchó en silencio. La bebé seguía dormida, envuelta en una manta delgada. ¿Y ahora? ¿La volverías a buscar? Héctor no respondió de inmediato. Miró a la bebé. Quisiera, pero no sé si tengo derecho. Tal vez esta niña sea la única forma que tengo de redimirme un poco. No eres su papá. Lo sé, pero estoy aquí, y eso para mí ya es algo. Luisa lo miró con los ojos húmedos. ¿Sabes qué creo? Que a veces los errores de antes no se borran, pero uno puede aprender a no repetirlos. Eso intento. La noche avanzó. El viento se calmó. El refugio, aunque viejo y roto, se volvió un espacio donde algo se curaba sin palabras. Héctor se quedó despierto, vigilando, escuchando. Sentía el cuerpo cansado, pero el alma más ligera, como si algo dentro de él se hubiera desatorado. Florencia seguía siendo una herida abierta, pero ahora había algo que lo empujaba a volver a intentarlo. Tal vez una llamada, tal vez una carta, algo, no por él, por esa niña que dormía entre mantas, por Luisa, por no fallar otra vez. Y en ese silencio, con el corazón apretado pero firme, Héctor entendió que ya no era el mismo, que esa mula no solo cargaba cuerpos, también llevaba historias, y que las historias, cuando se cuidan, salvan. El amanecer llegó como un suspiro lento. La estación abandonada seguía envuelta en un silencio denso, solo interrumpido por el canto de los primeros pájaros y el crujir de las ramas secas bajo el viento. Luisa no durmió. Cuidó a su hija toda la noche, acariciándole la frente, murmurándole cosas que nadie más escuchaba. Cuando Héctor despertó, la encontró de pie, con la mirada clavada en la puerta abierta del galpón. «Ya lo pensé», dijo sin rodeos. «No puedo seguir escondiéndome. No es vida para ella». «¿Qué estás diciendo?» «Voy a entregarme. A las autoridades, a quien sea. Pero ya no quiero huir. No quiero que mi hija crezca con miedo, escondida, sin saber quién es su madre». Héctor se quedó en silencio. Le dolía escucharla hablar así. No porque estuviera mal, sino porque sentía que era lo que haría alguien que ya perdió la fe en todo. «¿Crees que eso te va a proteger?», preguntó con calma. «¿Entregarte a un sistema podrido hasta los huesos? Tal vez no», respondió ella, sin titubear. «Pero al menos tendré la cara limpia. No quiero que mi hija crezca creyendo que su madre corrió toda la vida». Héctor se levantó, fue hacia su mochila y sacó una libreta vieja, de esas que los camioneros llevan como bitácora. La abrió, pasó unas hojas garabateadas con rutas y precios de diésel hasta encontrar lo que buscaba. Una dirección escrita con letra grande, casi temblorosa. «Mi hermana vive en Osorno, Chile», dijo. «Una señora fuerte, cabrona, más terca que yo, vive en una chacra, alejada del pueblo. Nadie va a buscarte allá, menos ese cabrón de Rafael». Luisa lo miró confundida. «¿Y me llevarías tú?» «Sí. Cruzamos por un paso viejo que todavía conozco. Nadie lo usa, ni los GPS lo marcan. Llegamos en 2 días. Y si alguien pregunta, tú eres mi hija y la bebé mi nieta. ¿Y qué va a decir tu hermana? Que me tardé años, pero al fin hice algo bueno». Luisa bajó la mirada. Respiró profundo. La bebé dormía tranquila, como si su futuro no pesara todavía. Rebeca las observaba desde un rincón en silencio. La tensión en el aire era tan espesa como el polvo de la estación. «No sé, Héctor, no sé si tengo derecho a meterme en tu vida así, a complicarte más las cosas. Ya estás en mi vida, Luisa. Desde que subiste a esa mula y no me complicaste, me sacudiste. Me hiciste ver lo que llevaba años ignorando». Ella tragó saliva. Se notaba que no esperaba ese nivel de sinceridad.
¿Y qué pasa si nos atrapan en la frontera? Ahí sí, confía en mí. He cruzado más cosas de las que te imaginas. Sin papeles, sin permisos, sin que nadie se entere, y no por ilegal, sino porque la vida me enseñó a moverme donde no hay caminos marcados. Luisa se acercó, le puso una mano en el brazo. ¿Y si mañana te arrepientes? Ya me he arrepentido de muchas cosas en mi vida, Luisa. De ti, no. La luz entraba por los agujeros del techo, como si el universo también quisiera saber su respuesta. Luisa se quedó en silencio, mirando a su hija, luego a Rebeca y finalmente a Héctor. «Está bien», dijo, apenas audible. «Vamos a Chile». Héctor asintió, sin emoción exagerada, solo con ese gesto sereno de quien sabe que va a hacer lo correcto, aunque el camino sea cuesta arriba. «Entonces hay que movernos, hoy mismo. ¿Tienes un plan? Tengo un mapa en la cabeza, gasolina en el tanque, y a ustedes dos conmigo. Con eso basta». Luisa lo abrazó, breve pero firme. Él no dijo nada, pero el apretón de sus brazos respondió más que 1000 palabras. En esa estación olvidada, entre maderas rotas y polvo de años, se trazó un nuevo destino. Uno que ya no era de huida, sino de esperanza. Y aunque no lo sabían, ese viaje sería mucho más que un cruce de frontera. Sería el punto donde el pasado y el futuro iban a enfrentarse de una vez por todas. El sol ya estaba alto cuando Héctor detuvo la mula en una zona de antena cerca de Junín de los Andes. El camino hasta ahí había sido largo y tenso, pero el motor seguía firme, como si también supiera que lo que llevaban no era cualquier cosa. Tomó su celular y marcó el número que había evitado por años, el único que todavía podía salvarlos del desastre. «Sergio, carnal, pensé que ya estabas cruzando. Estoy cerca, pero necesito tu ayuda, y esta vez no es solo para mí». Silencio al otro lado. Sergio siempre había sido cauto, pero cuando hablaba a Héctor en ese tono, sabía que no estaba bromeando. «¿Qué necesitas?» «Un cruce limpio a Chile, uno de los viejos, sin registro, sin preguntas». «¿Y a quién llevas?» «Una mujer y su hija. No puedo dar nombres, pero si la encuentran, se la llevan, o peor». Sergio soltó un suspiro. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?» «Más que nunca». Esa tarde se encontraron en una estación vieja del ferrocarril abandonado. Sergio bajó de su camioneta con una gorra maltratada y una sonrisa torcida. «Te ves igual de terco que siempre, y tú igual de desconfiado». Se abrazaron fuerte, como quien no sabe si va a volver a verse. «El paso es por el Caicayén», dijo Sergio mientras desplegaba un mapa viejo sobre el capó de su vehículo. «La zona está abandonada, pero el camino sigue siendo transitable si sabes dónde pisar. Llegarán a Chile por un costado del río. Yo me encargo de cerrar el paso unos minutos, pero después de eso, ya no podré ayudarte más». Héctor asintió. No necesitaba más, solo ese momento, ese hueco entre controles, ese silencio en el sistema. «¿Estás seguro de que vale la pena?» «Mira, Sergio, es la primera vez en años que tengo un propósito, que algo de lo que hago sirve para alguien más que yo». Sergio lo miró en silencio. Luego le tendió una mochila con algo de comida, agua y una linterna potente. «Cuídate, viejo, y cuídalas. Eso ni lo dudes». Esa noche, antes de partir, se detuvieron en un claro del bosque. Héctor sacó su vieja libreta y escribió algo. Luisa lo observaba desde la sombra de la mula con la bebé dormida en brazos. «¿Qué escribes?» «Una promesa». Le tendió la hoja arrancada. Ella la leyó en silencio. Era simple, apenas unas líneas. «No voy a fallarte. No voy a fallarle. Si llegamos vivos a Chile será porque no corrimos, sino porque luchamos». Luisa le devolvió el papel con una sonrisa temblorosa. «No sé qué hice para cruzarme contigo, pero gracias. A veces el camino te pone frente a lo que necesitas, no a lo que buscabas». Partieron de madrugada, con el frío mordiendo y la oscuridad cerrada. El camino al paso era como un suspiro detenido, lleno de piedras, lodo y curvas que no perdonaban errores.
Héctor manejaba con los ojos afilados, la respiración contenida y el corazón acelerado. Cada metro ganado era una victoria. A lo lejos se escuchaban truenos, pero no eran de tormenta. Era otra cosa, algo más grave. Tal vez el ruido de los que venían detrás. «Falta poco», murmuró, como si las palabras ayudaran a calmar el vértigo. Llegaron al borde del cruce justo cuando la primera luz del día se colaba entre los árboles. Al otro lado, la niebla marcaba el inicio del terreno chileno. Sergio había cumplido. El cruce estaba abierto. Luisa lo miró con la bebé envuelta en mantas viejas y asintió. «Vámonos». Y Héctor, con la promesa palpitándole en el pecho, apretó el acelerador, porque ahora ya no huía. Ahora cruzaba por algo más grande, por una causa, por una vida, por redención. El motor de la mula rugía bajito, como si también supiera que el más mínimo ruido podía cambiarlo todo. El bosque era espeso, húmedo, y la niebla comenzaba a tragarse los árboles. Héctor tenía las manos firmes en el volante, los ojos clavados en el sendero de tierra que los llevaba hacia el cruce clandestino con Chile. «Falta poco», murmuró sin mirar a Luisa. «Solo hay que pasar el arroyo y doblar en la roca grande. Después de eso, estamos del otro lado». Luisa asintió. La bebé dormía, pegada a su pecho. Rebeca no decía nada, pero sus ojos iban de un lado a otro, como si esperara que algo saltara desde los matorrales. «¿Y si hay alguien esperándonos?», preguntó Luisa bajito. «No debería», respondió Héctor. «Sergio dijo que distrajo a los guardias». «Pero si algo sale mal, tú y Rebeca se van por ese sendero de allá», señaló con la cabeza. «Yo los distraigo. ¿Y si no te alcanza el tiempo?» «Al menos ustedes sí». Llegaron al arroyo. Cruzaron con cuidado y las llantas resbalaron un poco en el barro. Del otro lado, justo antes de la curva, un destello metálico hizo que Héctor pisara el freno. ¡Mierda! Había una camioneta blanca estacionada al lado del camino. Dos hombres, con uniformes de gendarmería, tomaban mate junto al vehículo. No estaban en un punto oficial, pero claramente estaban ahí por algo. «No podemos seguir», dijo Rebeca, con los ojos abiertos de par en par. «Sí podemos», susurró Héctor. «Solo hay que pensar rápido». Apagó las luces del camión. Dio marcha atrás, despacio, hasta una curva anterior y apagó el motor. Luego bajó y abrió la parte trasera de la mula. «Métanse ahí, entre los sacos. Cúbranse bien. No hagan ni un pinche ruido». «¿Y tú?», preguntó Luisa temblando. «Voy a intentar pasar como si nada. Cualquier cosa, nos vemos del otro lado, en el camino de tierra junto a los álamos». Luisa lo abrazó, rápido, como si no quisiera pensarlo mucho. «Prometiste, y pienso cumplir». Con las mujeres escondidas, Héctor volvió al volante y encendió el motor. Avanzó lento, silbando una vieja canción de Sui Generis, como si fuera un día normal de carga. Cuando se acercó a la curva, uno de los gendarmes levantó la mano. ¿A dónde va, jefe?». Héctor bajó la ventanilla con una sonrisa tranquila. «Voy a entregar unos generadores a un galpón del otro lado. Me mandaron por este camino porque la otra ruta está cortada». El gendarme lo miró de arriba a abajo. «¿Y qué lleva?». «Generadores y unas piezas de repuesto. Nada fuera de lo común». El otro gendarme se acercó a la parte trasera. «¿Puedo echar un vistazo?». Héctor tragó saliva. No dudó. «Claro, pero le aviso. Está todo lleno de grasa y es un quilombo moverse ahí». El gendarme abrió, asomó la linterna, iluminó por encima los sacos y cerró. «Todo bien». «Gracias», dijo Héctor soltando el aire de a poco. «¿Puedo seguir?». «Sí, pero tenga cuidado, llovió mucho y el camino está feo». «Como la vida», respondió Héctor con media sonrisa. Apenas cruzó el punto, dobló en la roca grande y siguió hasta una zona más abierta. Se detuvo detrás de un viejo árbol y golpeó 3 veces la carrocería. Luisa y Rebeca salieron gateando, llenas de polvo, pero sanas. «¿Nos descubrieron?», preguntó Rebeca. «No, pero fue de milagro».
Luisa lloraba en silencio, abrazando a la bebé con fuerza. Héctor bajó, se agachó a su lado y puso una mano en su hombro. «Ya estamos del otro lado. Estás en Chile, Luisa». Ella levantó la vista, los ojos brillando de emoción. «Gracias. No me des las gracias todavía. Aún hay camino por recorrer». «Sí, pero ahora ya no es de huida». Héctor asintió. Por primera vez, en mucho tiempo, el camino no se sentía como una condena, se sentía como esperanza. La casa de Clara estaba a las afueras de Osorno, rodeada de árboles frutales y un campo que olía a tierra húmeda y gallinas recién despiertas. Era una casa simple, de madera y techo alto, con una chimenea humeando desde temprano. A pesar del frío, había algo cálido en el aire, como si el lugar supiera que estaba por recibir a alguien que lo necesitaba. Héctor bajó primero, con la espalda adolorida pero la vista firme. Clara salió al porche secándose las manos en el delantal. «Mira nomás, si no es el fantasma de mi hermano perdido», dijo con una sonrisa. «Estoy vivo, más o menos», respondió él, y la abrazó con fuerza. «¿Y ellas?», preguntó, viendo a Luisa y a Rebeca bajarse con la bebé envuelta entre mantas. «Familia que el camino me regaló». Clara no preguntó más. Caminó directo hacia Luisa, miró a la bebé y sonrió. «Ay, por Dios, pero qué hermosura. Ven, pásamela tantito». Luisa dudó un segundo, pero algo en la mirada de Clara le dio confianza. Se la entregó con cuidado, y la mujer la alzó como si fuera suya de toda la vida. «Tiene los ojos vivos. Esta niña va a ser brava, ya lo veo». Esa noche cenaron sopaipillas con pebre y té caliente. Rebeca se durmió temprano. Luisa ayudó a Clara con los trastes y Héctor se quedó afuera, viendo el cielo abierto lleno de estrellas, con una manta sobre los hombros. «Nunca pensé regresar aquí», dijo en voz baja cuando su hermana se le unió. «Nunca pensé que ibas a volver con una bebé y una historia de película», respondió Clara, sentándose junto a él. «Pero me alegra». «¿De verdad?». «Claro que sí. Me gusta cómo la ves». «Te cambió algo en la cara, Héctor. Antes andabas como quien carga una deuda, ahora andas como quien tiene una misión». Héctor rió bajito. «No sé si estoy salvando a alguien o si ellas me están salvando a mí. A veces es lo mismo». Luisa salió al patio poco después con la bebé ya dormida en brazos. «No quería interrumpir», dijo. «Solo quería darte las gracias otra vez». «No me agradezcas, solo prométeme que vas a estar bien». Luisa lo miró, seria. «Voy a pelear por ella todos los días y voy a enseñarle que hubo un hombre que no era su papá, pero que hizo más por ella que muchos padres». Héctor no supo qué decir. Solo bajó la cabeza tragando saliva. «¿Puedo preguntarte algo?», agregó Luisa. «Claro. ¿Volverías a buscar a tu hija?». Silencio. «No lo sé, pero después de esto, siento que ya no le tengo tanto miedo a lo que pueda decirme. Tal vez deba intentarlo una vez más». Esa noche, Héctor se quedó dormido en el sofá, tapado con una cobija gruesa y el corazón más ligero que en años. No soñó con camiones ni con rutas solitarias. Soñó con una niña de ojos vivos riéndose mientras corría por el campo, y con una voz, no sabía si era de Luisa, de Clara o de su propia hija, que le decía: «Lo hiciste bien, viejo. Lo hiciste bien». A la mañana siguiente, se levantó antes que todos. Preparó café, escribió una nota y la dejó junto a la cuna improvisada donde dormía la bebé. «Nos vemos pronto. Cuídense. Y cuando crezca, dile que tiene un loco del camino que la va a querer siempre». Subió a su mula, encendió el motor y volvió al camino. No huyendo, no escapando, sino cerrando un círculo y empezando otro, con algo nuevo en el pecho: paz. El camión estaba estacionado bajo un árbol grande, en un paraje solitario del sur chileno. La tarde avanzaba lenta, como si el tiempo no tuviera prisa. Héctor estaba sentado en la caja trasera, con una libreta en las rodillas y un bolígrafo en la mano. Había empezado la carta 4 veces, todas sin terminar. Finalmente respiró hondo y dejó que la mano escribiera lo que la voz nunca se atrevió a decir.
Florencia, no sé si vas a leer esto ni si reconoces la letra. Capaz lo tires sin abrirlo y estaría bien. No te culpo. Solo quiero contarte que estos días crucé más que caminos. Crucé miedo, memoria, silencio. Ayudé a una mujer a escapar con su hija recién nacida. No la conocía, pero su historia era parecida a la tuya, a la que no quise escuchar hace años. No te pido perdón, sé que las palabras ya no alcanzan. Solo quería decirte que me acordé de ti en cada kilómetro, en cada decisión. Y por primera vez me imaginé viéndote a los ojos y diciéndote, no estuve cuando debía, pero aún te llevo conmigo, siempre. Cerró el cuaderno, arrancó la hoja, la dobló con cuidado y la guardó en un sobre blanco sin remitente. Horas después, encontró un pequeño pueblo con una plaza tranquila y una vieja oficina postal aún abierta. Era de esas con mostrador de madera y olor a papeles guardados. Héctor se acercó al buzón rojo que estaba en la entrada, lo miró como si fuera una frontera, como si meter esa carta ahí lo obligara a aceptar que aún tenía esperanza. Metió el sobre despacio. Cuando cayó, sintió algo en el pecho. No era alivio, tampoco era tristeza, era otra cosa, una mezcla de todo. Salió sin mirar atrás. Esa noche, mientras compartían mate en el porche de la casa de Clara, Luisa se le quedó viendo fijo. ¿Fuiste a dejar la carta? Sí, respondió él sin rodeos. ¿Y le vas a llamar? No sé si quiera oírme. No sabes si quiere o no sabes si tú puedes con lo que va a decirte. Héctor bajó la mirada. Ella había dado en el clavo. La carta es un buen primer paso, Héctor. Pero si tienes la oportunidad, búscala. Dile las cosas en persona. Aunque te mande al diablo, al menos ya no vivirás con la duda. ¿Y si me cierra la puerta? Entonces vas a tener que aceptar que no todas las heridas sanan cuando tú lo decides, pero sanan con el tiempo, con verdad. Esa noche, mientras el viento movía las ramas del ciruelo del patio, Héctor se quedó solo, viendo las estrellas. Pensó en Florencia, en su risa de niña, en las fotos que ya no se atrevía a mirar. Pensó en la bebé de Luisa, en su primer llanto, en la forma en que se aferraba al dedo de cualquiera que se acercara. Y entonces, como un susurro que salía de lo más hondo, dijo en voz baja, «Si me das una oportunidad, aunque sea una, la voy a agarrar con todo lo que tengo». No sabía si hablaba con Dios, con el viento o con su hija. Solo sabía que esta vez no iba a quedarse esperando, porque algunas cartas no son solo palabras. Son promesas que caminan y la suya ya estaba en marcha. El motor de la mula ronroneaba suave. Era temprano. La bruma aún cubría la carretera como un velo delgado. Héctor ajustó los espejos, cerró la puerta con un golpe seco y giró la llave. El rugido del motor le sonó distinto esta vez, más limpio, más decidido. Se acomodó en el asiento, puso su vieja gorra sobre el tablero y ahí la vio, la foto. Luisa, sentada en el porche de Clara, con la bebé dormida en su regazo, ambas sonriendo. Clara al fondo, colgando ropa, como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. Héctor había impreso esa foto en una tiendita de pueblo apenas una semana atrás. La pegó con cinta en el panel, justo al lado del tacómetro. La miró unos segundos, suspiró y arrancó. Las primeras horas de ruta fueron silenciosas. Ni música, ni radio. Solo el zumbido del viento colándose por la ventana entreabierta, el ruido de las llantas sobre el asfalto y los pensamientos que, por fin, ya no dolían tanto. Recordó cuando subió a Luisa por primera vez. Cómo temblaba, cómo escondía más verdades que ropa en su mochila. Pensó en Rebeca, en cómo sacó fuerzas de donde no había para ayudar a otra mujer a parir en una tormenta. En la bebé, tan chiquita, tan frágil, pero más fuerte que muchos adultos. Y por un momento sintió que ese pedazo de vida compartida lo había lavado por dentro. «No soy otro hombre», murmuró, «pero soy mejor que el de antes». En una estación de servicio, mientras cargaba gasolina, Héctor revisó el celular.
2 llamadas perdidas, un número desconocido y un mensaje de texto. Recibí tu carta. No sé si estoy lista, pero gracias. F. No había más. Ni un emoji, ni una promesa. Pero con eso, Héctor sintió que algo se abría. No una puerta, pero sí una rendija. Lo suficiente para que entrara aire, lo suficiente para querer volver a intentarlo. Dejó el teléfono sobre el asiento, sonriendo apenas. Horas después, con la tarde cayendo sobre la ruta, la mula avanzaba por un tramo viejo de la Ruta 40. Montañas a un lado, campo abierto al otro. En el cielo, una mezcla de naranjas y morados pintaba el horizonte. Héctor encendió la radio. Sonó una canción suave, de esas que hablaban de caminos y reencuentros. No la cambió. Miró la foto otra vez. Pasó los dedos por el borde. A veces, el destino te encuentra en medio del camino, dijo en voz baja, como si repitiera algo que llevaba guardado desde siempre. Y ahí, solo en su cabina, con los ojos en la carretera y el corazón más ligero, entendió algo. No siempre se trata de llegar a destino. A veces el viaje es el propósito. Y si tienes suerte, tal vez en el camino encuentres algo más que asfalto y kilómetros. Tal vez te encuentres a ti mismo. A veces no elegimos el camino. A veces el camino nos elige a nosotros. Y en medio de la soledad, del miedo o de la culpa, la vida nos lanza una segunda oportunidad disfrazada de bronca, de accidente o de una mujer embarazada pidiendo ayuda en la carretera. Esta historia no es solo de un camionero, es la historia de cualquiera que ha sentido que ya no hay marcha atrás, que todo está perdido, y aún así decide frenar, mirar hacia adentro y cambiar el rumbo, porque nunca es tarde para redimirse, nunca es tarde para proteger a alguien, nunca es tarde para volver a amar, aunque sea desde lejos. Si este viaje te tocó el corazón, si en algún momento sentiste que esto también era parte de tu historia, dale like, deja un comentario y comparte este video. Tal vez alguien al otro lado de la pantalla está esperando justo este mensaje. Queremos leerte. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Héctor? Y si quieres seguir siendo parte de esta ruta de historias que te mueven, suscríbete al canal. Aquí las emociones no se inventan, se viven, y el siguiente relato podría ser el que cambie tu día o tu vida. Nos vemos en el próximo destino. Y recuerda, el verdadero viaje comienza cuando decides no mirar para otro lado.